Muy bien, hoy vamos a resolver un ejercicio de balance de masa en una sola unidad de proceso. El ejercicio dice, una mezcla que contiene 20% molar de butano ,35% molar de pentano y 45% molar de hexano se separa por destilación fraccionada. El destilado contiene 95% molar, 95% molar de butano y 4% molar de pentano, 1% molar de hexano. El destilado debe contener 90% del butano cargado en el alimento. Determine la composición de los productos de fondo. El primer paso para la solución de este tipo de ejercicios consiste en leer y entender el enunciado. Para facilitar ese proceso, debemos recordar que la destilación es una operación en la cual uno o más componentes de una mezcla que puede tener varios componentes, se separa utilizando energía térmica y aprovechando la diferencia entre las presiones de vapor a la misma temperatura de los componentes de esa mezcla. Por lo general, la mezcla inicial se separa en dos mezclas. Una de ellas tiene una composición alta en el componente más volátil, la cual sale por el domo del destilador, es decir, por la parte superior del destilador, siendo el destilador o columna de destilación el aparato en el cual se lleva a cabo la operación. Esa corriente que sale por el domo del destilador y que contiene el componente más volátil se llama destilado. La otra corriente tiene una composición alta, pero en el componente menos volátil. Sale por el fondo del destilador, por la parte inferior del destilador, y se llama fondo. Y como dije ahora, el aparato donde se lleva la operación se llama columna de destilación. Con eso en mente, y luego de leer bien y entender bien el ejercicio, se puede dibujar y etiquetar el diagrama de flujo, lo cual sería lo siguiente. Se alimenta al destilador una corriente que se llama
alimento. El destilador, por lo general, se representa por un rectángulo mucho más largo que el que estoy dibujando, pero no necesitamos nosotros realmente ese tipo de representación. Del destilador, entonces, salen dos corrientes, que son las corrientes en las cuales se separa la alimentación. Ya dimos que una de esas corrientes se llama destilado y la otra corriente se llama fondo. El ejercicio dice que el alimento, que es esta corriente 1, vamos a enumerar las corrientes de una vez, el destilado de la corriente 2, el fondo de la corriente 3. Entonces, el alimento, que es esta corriente 1, tiene 20% molar de urano, 35% molar de pentano y 45% molar de hexano. Lógicamente, esta composición la tenemos que usar en la solución del ejercicio. El destilado debe tener, voy a colocar el 2 en otro sitio para que me quede más espacio. Destilado debe tener 95% molar de butano, 4% molar de pentano y 1% molar de hexano. La composición de la corriente de fondo, corriente 3, es la que debemos calcular. El tercer paso en la solución de los ejercicios me dice que debo usar un solo sistema de unidad. En este caso, vamos a usar sistema molar de unidad. ¿Por qué? La razón es clara. Las composiciones que nos han dado, tanto del alimento como del destilado, son composiciones molares, porcentajes molares. Entonces, el sistema de unidades que vamos a emplear es un sistema molar en el sistema internacional de unidad. Sistema molar en el sistema internacional de unidad. Sistema internacional de unidad. El cuarto paso dentro del procedimiento sugerido para resolver estos ejercicios consiste en seleccionar una base de cálculo. Si usted observa en el ejercicio, los datos que dan son de composiciones molares, no dan cantidades los datos, y la especificación pues se refiere en este caso a composición molar, a porcentaje molar, aunque podría ser también porcentaje más, pero si vamos a trabajar en unidades molares, pues se refiere a porcentaje molar. No hay cantidades, por lo tanto la base de cálculo debe ser una cantidad. La cantidad que elijamos como base de cálculo la podemos ubicar bien sea en el alimento o en el destilado, que en ambas corrientes hay composición. Vamos a colocarla en el alimento y vamos a tomar como base de cálculo 100 kilogramos mol, 100 kilogramos mol de alimento. Esa base de cálculo significa que N1 es igual a 100 kilogramos mol. Observen en este caso que la N nos está representando moles, nos está representando moles, pero la unidad es kilogramo mol. Repito, en ningún caso N es unidad. N representa las moles, pero pueden ser gramos mol, kilogramos mol, libra mol, tonelada mol. Y las unidades serían esas que acabo de mencionar. El quinto paso dentro del procedimiento sugerido es determinar los grados de libertad. Los grados de libertad en este caso son los siguientes. Número de ecuaciones de balances de masa independiente que se pueden plantear, más número de especificaciones, menos
número de incógnitas. El número de balances de masa independientes que se pueden plantear es 3, porque hay 3 componentes, butano, pentano y hexano. Como hay 3 componentes, podemos plantear 3 balances de masa independientes. El número de especificaciones que tenemos en este caso es una especificación que es aquella que dice el destilado debe contener 90% del butano cargado en el alimento. Esa es la especificación. El destilado debe contener 90% del butano cargado en el alimento. Y vamos a mirar el número de incógnitas. En la primera corriente pues ya no hay incógnitas porque conocemos el número de moles, N sub 1 igual a 100, y conocemos la composición de esa corriente. Entonces en el alimento no hay incógnita. En el destilado hay una incógnita que es la masa, las moles en este caso, la masa expresada en moles. Las moles, N2, es una incógnita, la composición se conoce. Entonces llamamos una incógnita. Del fondo tenemos otra incógnita que es la masa, N3. Las moles de la corriente de fondo no se conocen. Entonces, 2 incógnitas llevamos. Y tenemos otras 2 incógnitas que son las 2 de las 3 composiciones. 2 no más. Porque si conocemos esa, restando la bien sea de 1 o de 100, obtendremos la otra composición. Restando de 1 si se trata de una fracción molar. Restando de 100 si se trata de un porcentaje molar. Entonces, restando de 1 o restando de 100, podríamos tener tendríamos la otra composición, por lo tanto esa última no es incógnita. Entonces tenemos dos composiciones y 2 moles, 2 masas, eso nos da un total de 4 incógnitas y por lo tanto los grados de libertad son iguales a 0. Luego viene el sexto paso, que es plantear esas ecuaciones. Esas ecuaciones serían 3 balances de masa y una especificación. Entonces podemos tomar un balance total de masa, un balance parcial de masa para cualquiera de los componentes. Por ejemplo, para el butano, un balance parcial de masa para otro de los componentes, por ejemplo, pentano, y la especificación. Esas serían las 4 ecuaciones que debemos usar para resolverlas algebraicamente. El balance total de masa, si miramos aquí, tendría la entrada N1 igual a la salida N2 más N3. Balance total de masa. N1 igual a N2 más N3. Muy bien. Luego tenemos el balance parcial de masa para el butano, que sería el butano en la corriente 1 más el butano en la corriente, es igual al butano en la corriente 2 más el butano en la corriente 3. Entrada igual a salida. Entrada del butano igual a salida del butano. Entonces, butano en la corriente 1 será N1 por la fracción molar del butano en la corriente 1. Es igual a N2 por la fracción molar del butano en la corriente 2 más N3 por la fracción molar del butano en la corriente 3. En forma similar, se puede plantear el balance de masa para el pentano. Pentano en la corriente 1 es igual al pentano en la corriente 2 más el pentano en la corriente 3. Y finalmente, la especificación. La especificación dice, el destilado debe contener
90% del butano cargado en el alimento. O sea, el bután, el 95% de la corriente 2 debe ser el 90% del butano cargado en el alimento. El 90%, el 95% de la corriente 2 del destilado, el 95% del destilado debe ser el 90% del butano cargado en el alimento. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esas ecuaciones y resolver algebraicamente. Entonces, empecemos con la especificación, ¿no? 0,95, vamos a cambiarle color para saber que estamos resolviendo ya, o planteando las ecuaciones. 0,95. N2 no se conoce. Es igual a 0,90 por N1, que es 100 kilogramos mol, por la fracción molar de del butano, no es del butano, tiene que ser, sí, del butano, tiene que ser del butano, en la corriente 1, 20%, 20% por 20, por punto 20. Resolviendo, obtenemos que N2 es igual a 18,95 kilogramos mol. Muy bien. Ahora podemos ir al balance total de masa. En el balance total de masa tenemos que N1, y ya lo conocemos, ¿no? 100 kilogramos mol, es igual a N2, que también lo conocemos, lo acabamos de calcular, 18,95 kilogramos mol más N3. Y entonces encontramos el valor de N3. Y luego vamos a los balances parciales de masa. Son los que nos falta usar. Vamos, por ejemplo, al balance parcial de masa para el butano. En el balance parcial de masa para el butano tenemos N1, 100 kilogramos mol, por la fracción molar del butano en la corriente 1, que es 0,2. Eso es igual a N2, que vale 18,95 kilogramos mol, por la fracción más molar del butano en la corriente 2, que es igual a 0,95. 0,95 más N3, que es 81,05 kilogramos mol, multiplicado por la fracción molar del butano en la corriente 3, que no se conoce. Entonces, la fracción molar del butano en la corriente 3, luego de resolver esa ecuación, nos da 0,0246. Ya es una de las respuestas. Nos falta la otra. Para encontrar la otra respuesta, pues usamos el balance parcial de masa para el pentano. Balance parcial de masa para el pentano dice N1, 100 kilogramos mol, por la fracción molar del pentano en la corriente 1, 0,35. Pentano en la corriente 1, 0,35. Esto es igual a N2,
18,95 por la fracción molar del pentano en la corriente 2. Fracción molar del pentano en la corriente 2,04. 0,04 más N3, 81,5 kilogramos mol por la fracción molar del pentano en la corriente 3. Entonces, encontramos la fracción molar del pentano en la corriente 3 igual a 0,4225. Ya hemos usado las 4 ecuaciones, pero tenemos 2 de las incógnitas, de las respuestas que necesitamos. Nos falta una última composición, que es la composición del hexano en la corriente 3. Y eso es igual a 1 menos la fracción molar del pentano en la corriente 3 menos la fracción molar del butano en la corriente 3, o sea, igual a 1 menos 0,4225 menos 0,0246, es decir, la fracción molar del hexano en la corriente 3 es igual a 0,5529. Y ya pues en este momento tenemos exactamente la composición del fondo. La composición del fondo será la siguiente. 2,46% de butano, 42,25% molar. Esto es composición en molar. 42,25% molar de pentano y 55,29% molar de hexano. Muy bien, espero les haya quedado claro este ejercicio. Muchísimas gracias.